¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días. Bien. Veo que sí me escuchan. El martes, por supuesto, yo ni enterada voy a dar clase, no sabía que se habían suspendido las clases. Así que, bueno, me di una vueltita y me pegué la vuelta. ¿Qué va a hacer? Ni enterada. Así que nos toca ahora. Miren, antes de empezar la clase, les digo. Ya hemos elaborado las preguntas del práctico 1. Ahora se lo van a subir al aula virtual, las respuestas. Y le van a avisar cuando ya estén listas que se haya subido y además cuándo va a ser el día de las entregas. No se pueden perder porque además está especificado de dónde van a sacar la respuesta, todo, ¿saben? Así que no hay ningún problema. 2. El otro jueves yo no voy a poder dar clase. Porque, ¿sí? Hay alguien con mano levantada. O tocó sin querer. Bueno. Cualquier cosa, si quieren hablar, hablan. Habiliten el micrófono y me hablan, no tengo problema. O me escriben en el chat. El jueves que viene yo no voy a poder dar clase porque me tienen que hacer una cirugía odontológica. Así que imposible. Pero de todos modos, a lo mejor les vamos a dar ya el martes las preguntas del práctico 2 y así el jueves, si ustedes quieren, se juntan entre ustedes y las empiezan a contestar. Cosa que no tengan ese día sin una actividad. Ya vamos a ver, ¿saben? Bueno. ¿Qué otra cosa quería dar como aviso para cualquier cosa? Bueno, el martes vamos a tener clase presencial y ahí conversamos. 2. Quiero hacerles unas preguntas. Ustedes, cuando yo les expliqué la semana pasada, ¿me pudieron entender? A medias, profe. Bueno, ¿por qué? A ver, díganme qué es lo que no, o qué quieren que yo les explique. ¿O quieren que les sintetice ahora lo que hemos estado hablando hasta este momento? Hola, profe, buen día. Buen día, joven. Le comento. Pasa que usted comenta, sigue la clase, pero usted no pasa el PDF. ¿Ah? Usted no pasa de página el PDF mientras usted va comentando la clase. Sí, es verdad, no lo pasaba, es cierto. Igual que no tenía habilitado el chat, porque yo inútil, discúlpenme, lamentablemente me tienen que aguantar, pero en esto soy inútil. Yo puedo hacer todo eso que ustedes han visto, todos los esquemas, todo eso lo hago y no tengo problema. Pero cuando tengo que manejarme con estos aparatos me resultan bastante, por momentos, difíciles. Y era una tontera, tenía que apretar, hacer clic en chat público y ya está, se terminaba. Pero bueno, yo no me daba cuenta. Claro, profe, entonces nosotros pensamos que era la plataforma la que andaba mal, salíamos, estábamos pensando que se nos había tildado. Claro. Después que cerramos, yo digo, a ver acá, digo, qué tonta, por favor. Bueno, ya está, ya lo aprendí, como todo. Y la otra cosa que le quiero pedir, profe, es ¿con qué libro nos vamos a basar en el cursado? ¿Con cuál de todos? ¿El libro de López Rosa?
por ejemplo, toda la etapa que vende desde la unidad 4, todo, desde la 4 hasta, le diría, principios del siglo XX, todo lo ven por López Rosas, todo. Todo el siglo XIX, todo se ve por López Rosas. Lo pueden ver por ahí, que se ve todo, todo, todo. Después del siglo XX, después de Irigoyen, le diría, a pesar de que López Rosas sigue hasta el proceso del 76, el contexto histórico como tal no está muy bien. Entonces, ustedes tienen todo con documentos que nosotros hemos subido. Todo, todo. Pero ustedes lo pueden ver, ya les digo, por López Rosas. Y la 1, la 2 y la 3 pueden sacarlo de Sorracuín BQ, pueden sacarlo de los esquemas que nosotros le hemos subido, porque ahí está también. Todo. En líneas temporales, pero las cosas en particulares también. Bueno, miren. Una síntesis para que ustedes se ubiquen. Nosotros vamos a ver por qué lo tenemos que ver a España, porque nuestro sistema jurídico está basado en el sistema que heredamos de España. ¿Está bien? Y a España también la ubicamos dentro de Europa, ¿no? Cuando, si nosotros temporalmente, en el tiempo, la primera parte que vemos, América no está, que serían, si nosotros nos situamos en España, nos vamos a situar en el siglo antes de Cristo, que es cuando Roma va a invadir la península, aún habiendo otros pueblos que también lo han invadido, pero no importa, pero lo más importante es los romanos, y ellos le dan una impronta institucional, administrativa, política, organización geográfica, etcétera, etcétera, a la península. Luego, cuando termina la Edad Antigua, que es con la caída de Roma, es decir, la caída del imperio occidental romano en manos de los pueblos bárbaros, los godos, que vienen del norte de Europa y que comienzan a avanzar hacia el sur de Europa, más específicamente, llegan a España y se sitúan en Toledo, que la fundan como capital. Vemos a España con el reino visigodo, los godos, los alemanes, a partir del siglo V después de Cristo. Y van a estar 8 siglos. ¿Hasta cuándo? Hasta que los moros invaden la península desde el sur. Siglo VIII. Después de Cristo, ¿no? Y a su vez, en España va a haber, por decirle así, como una resistencia del mundo cristiano que ha penetrado en la península en la etapa de los romanos, cuando ya está el Imperio Romano, cuando ya después, antes de caer Roma, entra la cristiandad. Y uno de los emperadores, Constantino, se va a convertir al cristianismo, estando en la península, ¿no es cierto?, ibérica.
España. Cuando entran los visigodos, estaban los cristianos, que era lo que yo le explicaba. Pero la cristiandad a su vez tenía, y diciendo, está mal, pero coloquialmente tenía grietas. Habían distintas corrientes de acuerdo a la interpretación que le daban de la divinidad, de Cristo, de Padre, Dios Padre, de etcétera, etcétera. Y aparece una de las doctrinas llamada arrianismo. Los visigodos en un primer momento eran arrianos, hasta que un rey, Recaredo, se va a convertir al cristianismo, que es en el 1500, terminando el siglo VI, antes que entren los moros. Ya cuando entran los moros y caen los visigodos, un sector que sería el sector oeste, noroeste de la península, todo lo que ustedes conocen como Aragón, Asturias, Castilla, todo lo que estaría también Portugal, todo eso van a ser reyes cristianos que van a convivir en un primer momento en la parte sur de España con los musulmanes. Pero estos nuevos reinos se comienzan a unificar hasta lograr la unificación total, que es con Isabel la Católica y Fernando de Aragón, los que van a llevar a la unificación de España cuando terminan de expulsar a los moros en el sur. ¿Me entendieron? ¿Hasta ahí? Es ahí que a su vez también en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, también va a caer el Imperio Romano de Oriente en manos de los otomanos, de los turcos. Y cuando se unifica y se emprende la conquista de los mares, llegando España a América, fines ya del siglo XVI, aparecemos nosotros. En un primer momento estando los reyes católicos, luego en el 1500 aparece ya los Austrias con Carlos V y ya prácticamente la colonización de América con los Austria y España constituida como imperio. ¿Hasta cuándo? Y van a estar los Austria y los Habsburgos hasta el siglo XVIII, 1700, que van a llegar al reino o a la corona española la dinastía de los Borbones a partir del 1700. ¿Está bien? Y hay todo un cambio de pensamiento. Se inicia antes, ¿no es cierto?, con el Renacimiento en Europa, pero luego se profundiza aún más a partir del siglo XVII ya con la razón humana y el entendimiento y la inteligencia que ha reemplazado totalmente a las supersticiones religiosas del siglo de la Edad Media. Y aparecen las ciencias y toda la cuestión empírica, las ciencias naturales y todo basado en la experiencia. ¿Sí? Los Borbones y nosotros vamos a estar unidos hasta la primera década del siglo XIX, cuando se produce la emancipación
por lo menos en nuestro territorio llamado Río de la Plata. ¿Hasta ahí me entendieron? Les he dado cronológicamente, más o menos, para que ustedes se ubiquen y cuál es lo que estamos unidos, ¿no? Bien, nadie me contesta, así que seguiré. Bien. Ahora ya la otra clase se los hablé, pero les vuelvo a hablar. Bien. Es decir, la clase anterior también desarrollamos un concepto que era crisis. ¿Se acuerdan? Yo les empecé a explicar qué quería decir crisis. Un concepto en particular, ¿me entienden? ¿Qué páginas del libro vamos a usar? Bueno, la etapa de la página 41 en adelante empiezan las reformas borbónicas del libro de López Rosa, que es lo que voy a hablar ahora. Las instituciones, no he hablado nada, pero están en el esquema que dice España y las instituciones en España y América. Ahí está todo, también está en López Rosa, en el primer capítulo, pero ahí está cuál es el rey, qué atribuciones tenía, los virreyes, qué atribuciones tenían, el Consejo de India, cuál eran las facultades que tenían, las audiencias, que era la justicia, bueno, todo eso está. Los gobernadores, todo eso está ahí. Que la cuestión de los cabildos, todo eso está. En ese esquema está, pero también lo pueden sacar de López Rosa, no hay problema. Todo eso lo tienen ahí. Y ahora me voy de la encomienda. La encomienda, yo he escrito un documentito en particular sobre la encomienda. Y era lo que yo les decía la otra vez. Lo que pasa que cuando llegan los españoles a América, ellos hasta ese momento, el modo de producción, el modo de producir, le diría, bienes para satisfacer necesidades, lo que conocían era a través del llamado feudalismo. Es decir, había alguien que era el dueño del territorio, llamado señor feudal, y quienes producían para ese señor feudal, que eran en una relación de súbditos, estaban relacionados de manera de servidumbre, en donde ellos lo que hacían era trabajar la tierra, lo cual significa decir que la poseía la tierra, los siervos, y le pagaban al señor feudal por el uso de esa tierra, le pagaban tributos. Y además le debían fidelidad al señor feudal, como también al rey. Y eso le debían los tributos, y el señor feudal les otorgaba seguridad. Aquí que cuando los señores españoles llegan a América, se encuentran con que ese territorio está habitado, tiene dueño. ¿Quiénes son los pueblos originarios del lugar a donde llegaron? Principalmente México,
Luego de México van a seguir hacia el sur para conquistar todo lo que va a ser Perú y todo el sur. Pero en un primer momento llegan a México. No a México, no importa, pero quiero decir a la parte de las islas, etc. Entonces, ustedes saben que hasta ese momento en Europa existían dos poderes que se disputaban justamente hegemonía, que era el poder terrenal y la figura en el emperador, en el rey, y el poder sacramental, le diría, trascendental, que era el Papa. Y disputaban territorio como poder, ¿no? Entonces, siempre el rey necesitaba la aprobación del poder papal. Por eso se firmaban todos los tratados, todas esas cosas, las bulas papales, etcétera, etcétera, y que la tenían que acatar. Entonces, cuando los españoles vienen a América, vienen con el justificativo de que van a evangelizar a los pobladores de América. Con ese justificativo le dan a leer. Pero en realidad, todo conquistador, toda potencia que conquista algún territorio, el objetivo es apoderarse de los bienes naturales, de los recursos que tiene ese territorio que conquistan. Pero claro, ellos no son los dueños y se han comprometido a evangelizarlos. Por lo tanto, ¿cómo lo van a considerar a estos pobladores llamados pueblos originarios, indígenas? Lo vamos a considerar persona, dice. Muy bien. Como un súbdito más de nuestra península. Bien. Pero yo también me quiero, pero si yo me quiero apoderar de sus bienes, de sus recursos, ¿cómo hago yo? Y jurídicamente lo consideran persona, pero los consideran incapaces. Ustedes saben que una persona incapaz no puede administrarse por sí misma. Están en inferioridad. Por lo tanto, así fueron considerados los pueblos originarios en América. Eran personas, pero incapaces. Indirectamente, yo, español, voy a administrar sus bienes. Ahora bien, ¿cómo hago para poner en práctica el modo de producción que yo conocía, que es el modo de producción feudal? ¿A través de qué? De la encomienda. Creamos esa institución, yo le entrego al encomendero, que no solamente eran españoles, por ejemplo, uno de los primeros encomenderos que hubieron fueron Hernán Cortés. Hernán Cortés tenía una encomienda, es decir, le entregaban un territorio, pero a su vez le entregaban los súbditos, que en este caso eran los indígenas, para que le trabajaran la tierra y para que le pagasen tributos. Es decir, la encomienda es una institución para someter al indígena y a su vez reproducir el modo de producción feudal en América. ¿Me entendieron? Porque está bien lo que usted dice, nos robaron todo el oro, es verdad.
¿En qué tiempo qué? Estaba leyendo y se me fue. Estaban esos poderes, ¿hasta qué tiempo o en qué tiempo estaban esos poderes? ¿Cuáles? ¿Qué poderes me habla? Nos robaron todo el oro. Sí. Bien. Porque, fíjense, la encomienda es para un sector, le diría, hablando en términos nuevos, de producción, porque usted sabe que usted tiene que comer, no va a comer oro y plata, ¿está bien? Entonces necesita obtener los bienes de la tierra, de la agricultura, de la ganadería, etcétera, etcétera. Las minas, para las minas van a tener otra tipo, la mica que se le llamaba, otra institución, que tomaban los indios y lo destinaban al trabajo de las minas. ¿Para qué? Para extraer eso que ustedes me dicen, oro y plata, porque la otra clase también le expliqué que había una teoría de la economía donde se pregunta, bueno, ¿qué hace que una nación, un Estado, sea poderoso? Entonces dice, bueno, mire, lo que hace poderoso es tener oro y plata y el comercio, ¿no? Y entonces España era rica, era poderosa, tenía oro y plata. Y eso le permitía poder comerciar con otras potencias, otros países en Europa, que al no tener oro y plata van a utilizar su intelecto para poder obtenerlo. ¿Cómo? Produciendo avances en las técnicas de producción manufacturera, como era, por ejemplo, los tejidos. ¿Y a través de qué? Que eso nos adelantamos un poquito, pero es cuando se produce la primera revolución industrial. ¿En dónde? En Inglaterra. Y es cuando ya Inglaterra comienza a mostrarse como la potencia hegemónica que va a ser luego de los mares. A ese momento lo era España. Entonces, desarrollan, por un lado, el intelecto aplicándolo, le diría, a las técnicas de producción. Nace con la revolución industrial, la primera. Pero también ellos desarrollan la piratería, porque ellos sabían que los buques que venían de América y que iban a España llevaban oro y plata. Entonces desarrollan una herramienta, diríamos, de técnicas marinas y también de armas, ¿no? Para poder apropiarse a través de la piratería, del robo, de los buques españoles. ¿Para qué? Y luego eso también lo van a aplicar al desarrollo de su industria, ¿no? En su primera etapa. Mientras que España va a quedar relegada en toda esa etapa, en la etapa esta que estamos hablando de la conquista de América, de la colonización de América, porque está bien, tenía oro y plata, entonces decía, bueno, ¿para qué voy a hacer nada si yo tengo el oro y la plata para adquirir bienes ya producidos en otro lugar? ¿Qué hago? Y vendo la materia prima, como era, porque ellos tenían mucho ganado transhumante, que es el ganado que se traslada de un lugar a otro, más que nada el ganado ovino, que sacaban la lana y la vendían a estos centros. Pero no desarrollaron técnicas para que esa lana fuese industrializada
o fuese transformada en tejido dentro de la península, sino que la exportaban como materia prima y luego importaban los tejidos que venían de estos otros lugares, como de Holanda, como de Inglaterra, etc. ¿Entienden? Entonces, lo que les quiero decir, el pensamiento económico de que la nación es rica porque tiene oro y plata, luego va a decir, no, mire, una nación es rica cuando aparece el pensamiento de la fisiocracia, uno de ellos, no es el único, pero el que es más significativo de ese momento y que se desarrolla en donde, en Francia, porque fíjense, Francia está relegada también en relación a Inglaterra. Todavía no va a lograr un despegue económico, diríamos. Lo va a hacer luego. El desarrollo del capitalismo tardío, que se le llama desde una teoría, ¿no? Francia, a posteriori. Pero Francia desarrolla este pensamiento económico basado en la riqueza, fisio, naturaleza, viene del griego, y krato, poder, es decir, el desarrollo de las ciencias naturales, de la agricultura, es decir, el que posee la tierra, el que tiene tierra, es rico, dicen ellos. Y ese pensamiento es el que va a estar imbuido en toda esta etapa, le diría, de fines del siglo XVIII, principio, y bueno, del XIX también. Uno de los grandes fisiócratas nuestros es Manuel Belgrano. Él era eso. Yo no entendí muy bien qué es la encomienda. ¿No la entendió? Es una institución para someter al indígena. Pero como justificativo para someterlo y tenerlo a los indígenas como lo era la servidumbre en la etapa del feudalismo en Europa. Es decir, los que trabajan la tierra y le pagan tributo al dueño, al propietario de la tierra. Allá en Europa se llamaba feudal, acá se va a llamar encomendero. ¿Me entendió? En el caso nuestro, sanjuanino, es una institución que nos ha marcado como que nos ha dado una identidad. Porque cuando viene Juan Jufré en esta etapa, porque también toda esa etapa hasta que se crea el Virreinato del Río de la Plata, nosotros como región cuyana pertenecíamos a la Capitanía General de Chile, administrativa y políticamente. Respondíamos a las decisiones que se tomaban en Chile. Y cuando Juan Jufré viene, si bien viene a buscar oro y plata, pero más que nada viene a buscar indios, mansos, como le dicen ellos, para que trabajen en condiciones de encomendados, es decir, bajo las órdenes de un encomendero, que trabajen las encomiendas en Chile, porque el sur chileno, los pueblos, los araucanos, qué sé yo, nunca pudieron, los españoles nunca lo pudieron someter, nunca. Por lo tanto, vienen acá y buscan a nuestros pueblos, que son pueblos mansos, como van a ser los huarpes. Por eso los huarpes se van a ir de la parte, le diría, oeste de nuestro San Juan, y se van a situar en lo que hoy lo conocemos en la laguna de Guanacache. Ahí es donde se van a refugiar para no ser tomados y llevados a Chile para el trabajo en las encomiendas chilenas.
¿Y por qué yo les digo que nos da una identidad? Porque eso nos marca a nosotros, los sanjuaninos, como una identidad de pueblos, le diría como sometidos. Y un ejemplo es, por ejemplo, yo siempre lo he tomado, cuando han venido acá las inversiones para la explotación del oro en esta nueva colonización que hemos tenido en nuestra cordillera. Lo hemos aceptado mansamente. Por eso nos da esa identidad, le quiero decir. El pueblo huarpe ha sido sumamente desgarrado, desestructurado, no solamente geográficamente, sino que también emocionalmente. Usted sabe, se lo llevaban, tremendo. La encomienda termina, claro, todo termina antes. Sí. Todas las instituciones, miren, que se crearon en la colonia y que estuvieron dirigiendo nuestros destinos, todas esas instituciones van a caer a partir de 1810, salvo el cabildo que va a continuar y la división del territorio que hacen los Borbones cuando crean el Virreinato del Río de la Plata, que dividen al territorio en las llamadas gobernaciones e intendencias, y que es esa institución de división política, le diría, es una institución que sirve para centralizar el poder. Y a partir de 1810 todavía se va a conservar. ¿Y cuándo van a caer el cabildo y las intendencias? Caen en 1820, cuando se produce una batalla en donde los federales van a vencer a las fuerzas directoriales, es decir, entre unitarios y federales, por decir. Y a partir de ahí empieza la lucha unitarios y federales. Hasta ahí se mantienen esas dos instituciones. Antes han caído las otras que yo les estaba diciendo. El Consejo de India, todo eso cae. ¿Mm? Bien. Fundando como San Juan de Chile. Sí, toda la región de Cuyo pertenecía a Chile. San Luis, lo que es San Luis, Mendoza y San Juan, pertenecíamos. Luego se va a crear el Virreinato del Río de la Plata y va a quedar de este lado para ser administradas, política, jurídica, todo del lado del este, diríamos, ¿no? Bueno. ¿Entendió el joven o niña, no sé, que me escribió que no entendía la encomienda? ¿Entendió que es la encomienda? Sí, es parte de la unidad 4 ya. Sí, estoy en la unidad 4. Pero todo lo que he ido hablando anterior, cuando le hice ese resumen, es la unidad 3 también. Bien, menos mal. No, cualquier cosa me vuelven a preguntar, a mí no me molesta, yo se los explico, pero por eso le pregunto si la entendió. Pero es una institución para someter al indígena, a la encomienda, en donde también se suponía que no eran considerados esclavos, sino que tenían derechos. Pero al final, en los hechos, eran tratados como tal. Estoy hablando de la unidad 4. Es decir, otra cosa que también a tener en cuenta para que sepan, cuando se descubre América,
Bueno, se plantea, ¿de quiénes son los territorios que se descubren y que se van a colonizar? Los territorios descubiertos y colonizados van a pertenecer al monarca, no al Estado español, sino al monarca. Y también que eso, cuando se firmaban las capitulaciones, que se dice que sería como un contrato entre el monarca y el que iba a venir a conquistar, también se le entregaba parte del territorio, pero eso lo establecía entre el monarca y el que iba con el conquistador. Pero los territorios descubiertos pertenecían a la corona. ¿Por qué acentúo esto? Porque luego en 1810 va a ser usado jurídicamente esto para no responder a los designios de América, o más que nada nosotros en 1810, a la situación en que se está viviendo España cuando va a ser invadida por Napoleón. Que nosotros le debemos obediencia al rey, no le debemos obediencia a otra persona. Por lo tanto, nuestro soberano es el rey, no otro. Y si él no está, tenemos el derecho de crear algo al cual nosotros nos vamos a ofrecerle obediencia, porque ya también ha avanzado desde la política una nueva concepción de la soberanía, que es que la soberanía, el soberano es el pueblo, no el monarca. Profe, con la Asamblea Nacional se suprimen sus responsabilidades en los derechos del indio, se prohíben las mitas, encomiendas y yanaconas, todo. Y todos los elementos de tortura, de fuero, todo eso se elimina, sí señor. Sí, fue una institución para justificar, es verdad, la esclavitud, porque en realidad ellos estaban considerados como tal. No tenían, bueno, por ahí decían que sí, que tenían unos derechos. Sí. Hable. Hola. Bueno. Pero ustedes se están adelantando a 1813 y todavía no hemos llegado con la asamblea del año 13. Ya antes también se van a declarar algunas, antes de llegar, claro, lo que pasa es que oficialmente se declara, es cierto, pero ya en 1810 ya se empiezan a eliminar un montón de estas cosas. Pero bueno, los Borbones, como le digo, ellos van a ser, y porque también ha cambiado el pensamiento, como les dije, por ejemplo, desde lo económico, que cambió el pensamiento económico, es decir, la fisiocracia, etcétera, etcétera, y aparece también, que yo se los dije la otra vez, pero toda la etapa de los Austria y parte de la etapa de los Borbones también, lo que se aplicaba en relaciones comerciales entre las colonias y la península eran las llamadas relaciones comerciales de tipo monopólica, el monopolio. Es decir, las colonias solamente podían comerciar con la península y solamente tenían habilitado oficialmente unos puertos. ¿Funcionaban otros puertos? Sí. Por ejemplo, el puerto de Buenos Aires existía por su situación, pero no estaba reconocido oficialmente por la corona. Y ahí es donde se realizaba el contrabando. ¿Con quiénes? Y con los ingleses, principalmente. ¿Qué era lo que le vendía
le vendíamos nosotros como colonia española a los ingleses en Buenos Aires, y lo que teníamos y lo que ellos nos demandaban, que era el cuero. ¿De dónde salía el cuero? Del ganado cimarrón. ¿Qué es el ganado cimarrón? Es el ganado salvaje, que cuando llegaron los primeros españoles, soltaron algunas vacas y toros, etcétera, y ellos se fueron multiplicando de manera natural y sin ningún tipo de impedimento para mantenerse en un determinado lugar. Y más que nada, se imaginen en el Río de la Plata, en la Pampa, con esos pastos, esas pasturas que tenían, se habrán multiplicado cantidad. Entonces, no existía prohibición para matar alguno de los animales, o varios, o muchos, mataban. Es más, depredaban, como les dije la otra clase. Porque lo que les sacaba era lo que les importaba, que era el cuero, que era con lo que contrabandeaban luego, y también el cebo, y la carne, como no había todavía, no existía una técnica o algún instrumento para conservar la carne, que eso va a aparecer después cuando aparecen los llamados saladeros, es decir, la sal utilizada para poder mantener la carne en el tiempo y que no se pudra, no entre en putrefacción. Por lo tanto, el gaucho, que era el que andaba en la pampa libremente, carneaba la vaca, usaba un poco de carne, lo que el tiempo le permitía tenerla, y la dejaba y depredaban. Luego va a ser prohibida. Se va a otorgar permiso para poder carnear el vacuno cimarrón. Pero en este momento, cuando todavía no está creado el Virreinato del Río de la Plata, iban y lo carneaban y con eso comerciaban en Buenos Aires comprando la manufactura que traían los ingleses. Luego, entonces, ¿quién era el que le proveía de metálico a la parte, diríamos, sur de nosotros, de América del Sur a España, a la metrópoli? El Potosí, todo lo que es Bolivia, ¿no? Ahí estaban las minas del Potosí. Y de ahí se extraía el metálico. Cuando se hacen la reforma, una de las reformas, como yo le digo, que era, bueno, el monopolio. Nosotros comerciamos con los españoles y los españoles con nosotros, nada más. No nos podíamos vender entre colonias. Luego aparece este nuevo pensamiento que yo le digo que también aparece lo que es el liberalismo. No solamente el liberalismo desde lo político, sino que también el liberalismo desde lo económico. Y con ello lo que conocemos como el libre comercio, libertad para comerciar. Y los Borbones van a tener que adaptarse a este nuevo pensamiento y van a declarar el libre comercio en una real cédula
Por lo tanto, lo que hacen es que van a permitir que se comercie no solamente con la metrópoli, sino que las colonias iban a poder comerciar entre sí. Y además decide también dividir el virreinato del Perú, que integraba toda esta región, que ustedes conocen ahora como Argentina, Uruguay, Paraguay, parte del sur de Brasil, que todavía estaba en manos de los españoles, todo lo que es Bolivia, todo eso estaba metido en un solo virreinato. Entonces lo dividen y crean el virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, y oficializan el puerto de Buenos Aires. Y además establecen que el metálico del Potosí ya no va a salir por Lima ni por el Atlántico, sino que va a salir, no por el Pacífico, disculpen, sino que va a salir por el Atlántico. ¿Por dónde? Por el puerto de Buenos Aires. Pero aquí que aún así no lo podía controlar al contrabando, porque a su vez también habían firmado un acuerdo con los ingleses para que le permitiera primero el llamado asiento de negro, es decir, que llegaran los barcos esclavistas ingleses al Río de la Plata, y luego también que pudiesen trasladarlo hacia el norte del continente por vías fluviales, Paraná y todo lo que ustedes conocen como la vía fluvial que tenemos, Paraguay, todo que va hasta, que conecta con el Paraguay, todo eso, para llevar esclavos al norte, a las plantaciones, etc. Nosotros no teníamos los esclavos que tuvimos negros, generalmente eran todos destinados más bien a la servidumbre. En el Río de la Plata, como no habían esas haciendas que habían, por ejemplo, de planta de azúcar, de tabaco, de todos estos productos tropicales, nosotros, el negro no estaba, el esclavo no estaba dedicado a eso, sino que lo enviaban a las grandes haciendas. Y además, también era para controlar el territorio y tratar de impedir que, acuérdense que todo lo que conocemos hoy como Brasil y parte de también, ahí estaban situados los portugueses. Y los portugueses siempre querían tomar parte del territorio nuestro, en la parte norte de nuestro país, y también lo que sería Uruguay y algunas islas que estaban ahí en el río Paraná y en el Río de la Plata, que ellos, como es por ejemplo la isla de Martín García, la isla de Sacramento, etcétera, etcétera, y esas islas iban y venían. Unas veces estaban en manos de los portugueses, otras veces estaban en manos de los españoles, y por lo tanto crea este virreinato para ver si puede tener mayor control de todo de esto, ¿no? Y a su vez divide el virreinato del Río de la Plata, lo va a dividir en lo que se conoce como las gobernaciones e intendencias. Y en eso es que la región de Cuyo va a pasar a ser parte de la gobernación e intendencia de Córdoba del Tucumán. Es decir, nosotros le vamos a responder política, administrativamente y también de justicia y también para recaudaciones fiscales, etcétera, todos pertenecíamos a la gobernación de Córdoba del Tucumán, que tenía su capital en Córdoba.
y van a dividir en 8 gobernaciones e intendencias al territorio del Río de la Plata. Este tipo de división se va a caer, como yo les dije, en 1820. Eso es una de las tantas reformas que hacen los Borbones. ¿Me han entendido? Bien. Bien. Me alegro porque a mí me gusta por lo menos que me entiendan, porque qué sé yo trato de ver de qué manera puedo explicarles para que ustedes puedan comprenderlo, porque yo entiendo que es un masacote de cosas para poder llegar a asimilarlos adentro en la cabecita de ustedes, pero bueno, yo intento de alguna manera. Pero entonces llegamos a el virreinato del Río de la Plata. Algo que yo les dije la otra clase, pero se lo recalco. Hasta que se cree el virreinato del Río de la Plata, todo pasaba por el Pacífico. Los barcos, fíjense, llegaban a todo lo que ustedes conocen de Colombia, a lo que va a ser, por ejemplo, Valparaíso, que es un puerto, lo que va a ser la parte de Venezuela, todo llegaba ahí. Fíjense qué locura. A esos puertos del Pacífico. Y de ahí se trasladaba a lomo de mula los bienes, las cosas que venían a el resto del territorio. Una cosa tremenda. Lima, el puerto, todo eso, y era la capital del virreinato del Perú. Cuando se crea el virreinato, se produce como un giro de 180 grados y ahora el principal comercio, todo se va a hacer por el lado del Atlántico, no del Pacífico. Por eso Lima siempre va a tener, va a sentir, se va a sentir como opacada por Buenos Aires a partir de la creación del virreinato. En cuanto a ley de organización, siempre fue desde una ideología, en este caso la ideología que dominaba, sí, siempre. Una ideología, la ideología es como una forma de ver el mundo, ¿no? Y de ahí uno analiza los distintos componentes que hacen a una sociedad, ¿no? Analiza la cuestión de la política, analiza lo social, lo económico, todo eso lo analiza desde una ideología. Por lo tanto, lo que esa ideología también va unida a visiones de las distintas, de los distintos componentes que tiene toda una sociedad. Es decir, desde lo sociológico también, desde la política, desde la economía, desde lo jurídico, ustedes que están ahí, todo se lo mira así a través de la ideología, pero que también hay que tener cuidado, ¿no?, con lo de ideología, porque hay sectores que ideologizan todo y no es así. La ideología también de alguna manera, si bien dije yo es una forma de mirar, también te opaca. Te produce determinadas cataratas en esa visión. Hay que tener cuidado con eso. Se cree el virreinato del Río de la Plata por el problema de que el virrey del Perú es demasiado... Claro, el virreinato, sí.
Y con ella manejaban, sí, claro. Y además crean el Virreinato de Nueva Granada, que es todo lo que sería, lo que es Venezuela, todo eso también. Pero con el que más siente como más rispideces Lima es con Buenos Aires. Y nosotros, como economía, también todo el norte de lo que es el Río de la Plata va a perder preponderancia, porque nosotros hasta ese momento, todo el norte y todo lo que es nuestra economía de Cuyo, le abastecíamos de bienes y servicios que necesitaba el centro más importante que había hasta ese momento, que es Potosí. ¿Me entienden? Nosotros, todo lo que era la fruta seca, el aguardiente, inclusive muebles, todo lo que sería para los instrumentos de los carros, para los arrieros, etcétera, los lazos, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros se lo proveíamos. A partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata, habilitado el puerto de Buenos Aires, a nosotros no significó un retraso económicamente, porque las mercaderías que van a venir de Europa van a tener un costo mucho más barato que las hechas acá, y que se hacían con mucha calidad. Por ejemplo, los tejidos que se hacían en aquel momento en nuestro territorio y todo lo que era el norte, todo el tejido con la lana de vicuña, de llama, todo eran tejidos sumamente finos. Hasta la actualidad cuestan muchísimo dinero ese tejido. Pero no va a poder competir con los tejidos de mala calidad que vienen de Europa, hechos con los telares producidos o que generados a través de la revolución industrial, los primeros telares industriales que se van a instalar en Europa, más que nada en Inglaterra, y que eran de mala calidad, pero su precio era más barato, porque se producía mayor cantidad con una nueva tecnología, le diría, con una nueva técnica. No era manual, no era trabajo artesanal. ¿Me entiende? Y además, trasladarlo desde nuestra región hasta Buenos Aires, calculen que hoy en la actualidad, encarecen los productos que vienen de Buenos Aires acá, se imaginen en aquel momento. Por lo tanto, nosotros perdimos lo que diríamos hoy mercado. ¿Y quién lo va a ganar? Inglaterra. A Buenos Aires. Y todo lo que es el litoral, no solamente Buenos Aires, el litoral, en su conjunto. Nosotros ahí perdimos mucho, lamentablemente. Bueno. Y este virreinato ¿va a poder controlar el contrabando? No, no lo va a poder controlar. Inclusive no podía controlar cómo poder mantener el metálico que venía del Potosí para salir por Buenos Aires. Lo iba perdiendo por el camino, le diría. A tal punto que hicieron algo que no está permitido, que son las aduanas secas. Ponían aduanas en determinados lugares para ver si podían evitar el contrabando. Se supone que la aduana evita contrabando. Bueno, ustedes verán que acá en la Argentina no hay aduana que evite contrabando. Por eso esa identidad del contrabando viene desde la colonia con nosotros. No es algo nuevo. Nos identifica.
lamentablemente. No es para bien, es para mal. Pero bueno. Termino y ya le contesto esas preguntas para así ya terminar y dejar completo el tema hasta acá para que ustedes ya vean. Pero como yo le decía, han comenzado nuevas ideas anteriores, ¿no es cierto?, desde lo político. En Inglaterra no solamente se va a producir lo que se conoce como revolución industrial, avance en las ideas, en las nuevas ideas aplicadas a la producción, sino que también se va a dar una revolución en el pensamiento político, en donde ahora ya no va a existir más la monarquía como único soberano. Va a aparecer el concepto de división de poderes y va a aparecer el terminar con la monarquía absoluta está unido a considerar de que todos los hombres son iguales, a la igualdad. ¿Por qué solo una persona, por eso de sangre azul, va a ser la que va a tener el derecho de gobernar el resto, o los descendientes de esa persona? Entonces, se va también a extender el concepto de igualdad. Todos los hombres son iguales, y no solo uno, o los descendientes de ese uno. Eso lleva a lo que se conoce con en este caso, en Inglaterra, que se va a producir 2 revoluciones, no una, 2. En el 1682 va a ser la última, creo que en el 82, después en el 86, con Cromwell, hasta que se llega a lo que se conoce como la monarquía parlamentaria. Es decir, el pueblo es el soberano y por lo tanto tiene derecho a establecer cómo quiere que se lo gobierne y ser partícipe de ese gobierno. Y ahí aparece, en Inglaterra, como les digo, la división de... Ellos tradicionalmente van a conservar la monarquía, pero el monarca va a ser el jefe de Estado, pero no del gobierno. El gobierno lo va a tener el pueblo, a través de lo que es el Parlamento, y bueno, aparece el concepto también de los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Aparece lo que se conoce como el liberalismo político. Y eso, en Europa, ese liberalismo político va a llegar a la máxima expresión cuando se produce la Revolución Francesa, cuando se termina con la monarquía en Francia. Y miren si es simbólico en Francia el terminar con la monarquía y la guillotina, que es el símbolo de la monarquía, y el cortarle la cabeza. Eso es cortar la cabeza, eso es tan simbólico, tan significativo. Cortar la cabeza al monarca. Qué bárbaro, ¿no? ¿No les parece a ustedes? Qué sé yo me emociono, pero no sé si a ustedes les produce lo mismo. Y ver así que le cortan la cabeza a romper con todo lo viejo y comenzar una cosa nueva. Es extremo, eso sí, muy extremo. Pero a tal
a tal punto que vaya a preguntar a Francia si se le va a ocurrir a usted hablar de monarquía. ¿Me entiende? En Francia no. Y ahí van a nacer esto que nosotros conocemos la república. Ya estaba, no era antes, pero el concepto de la república, el concepto del Estado moderno, como nosotros lo conocemos, a través de la república, nace ahí, o toma esa nueva connotación, ¿no? Porque ya los romanos hablaban de la república, ¿no? Bueno, pero toma ahí ese concepto en Francia. Y eso también, esa revolución, ¿qué es el concepto que identifica a que un proceso sea revolucionario y no reformista? Porque ustedes saben que siempre hay procesos, ¿no? De reforma, de transformación. Ahora, cuando yo a un proceso de reforma le digo que es una revolución? No en el mundo, porque no necesariamente tiene que transmitirse todo el mundo. A lo mejor en el mundo que conocemos, pero no. La guerra, no. La guerra es como un instrumento que lleva a, sí, pero no. El concepto que hace que yo diga que ese proceso es un proceso, una revolución, es el concepto de abolición. Abolir. Terminar con todo lo anterior. Por eso ve cuando decimos la abolición de la esclavitud. Claro que las palabras son polisémicas, ¿no? Porque hoy en la actualidad decimos que se ha abolido la esclavitud, pero existen otras formas de esclavitud, ¿no? De permanente, claro. Y para siempre romper con lo anterior. Es como enterrarlo. Sí. Esa revolución francesa va a tener mucha significación en el Río de la Plata. Ese pensamiento, el famoso pensamiento jacobino, ¿no? Que se va a dar en la revolución. Ay, debe haber sido hermoso haber estado ahí, aunque después te encontrás a cuántos han muerto bajo la guillotina, ¿no? Los primeros que Robespierre, por ejemplo, que fue uno de los principales revolucionarios, terminó en la guillotina, y muchos más, Marat y todos ellos. Pero qué bárbaro, no discutir cómo iba a seguir los destinos de ese pueblo. Ay, no, debe haber sido tremendo, y también, no sé, por otro lado, generaban terror, ¿no? Ese tipo de procesos genera mucho terror también, ¿no? Eso es verdad. Pero esta revolución, o ese pensamiento de la Revolución Francesa, va a ser trasladado al Río de la Plata en la figura de Moreno y sus seguidores. Y lo dejo acá. Hasta acá llego. Alguien me preguntó, que le dije, bueno, le voy a contestar después. Sí, bueno, si iba perdiendo filo, peor, qué tremendo. Más vale que estuviera bien afilada, ¿no? Más. Ay, ayer veía un documental de España, y que habla de los distintos castillos y palacios que han habido
en Europa, en Inglaterra, en Alemania, y cómo luego han servido. Por ejemplo, hay uno muy conocido en Alemania y que luego va a ser transformado en cárcel durante la época de la guerra, de los nazis, lo llevan, es impresionante. Y hay uno que es el castillo de Lincoln en Inglaterra, y que en un primer momento ese castillo va a surgir como por la posición estratégica que va a tener cuando Guillermo I se va a ser el conquistador de Inglaterra y qué sé yo, qué sé en cuánto, pero ahí hay tremendo. Después, dentro de ese castillo, van a hacer una cárcel tremenda, los ingleses del siglo XVIII y XIX, y en el siglo XVIII sale, no me acuerdo el nombre, ay, qué lástima, no me lo grabé, el nombre el que tenía a su cargo ejecutar, el verdugo, no me salía la palabra, el verdugo, que ejecutó en la horca, y él inventó tremendo lo que les cuento, una forma de la horca para que fuera menos dolorosa para el penado, diríamos, y que era de lazo largo, y además el nudo se lo ponían hacia el costado. Pero lo que les quería decir, ejecutó a más de, no sé, 100, 200 personas, más o menos. Yo digo, ¿cómo podría dormir ese hombre? No sé, tremendo. Y la de lazo largo era porque dice que así la agonía era, no había agonía, directamente en el instante al caer se moría, porque al ser largo le quebraba el cuello, y por eso le ponían el lazo del costado. ¡Ay, qué tremendo! Por Dios. Bueno, con lo de la guillotina que estamos hablando, hacer todo con respecto a eso, así cambiar todo eso de forma más pacífica. Sí, bueno, claro. Se peleaban por ser los primeros en lo que corten, es cierto. El cuello moría asfixiado, claro, de no romperse, moría, antes, claro, esa forma morían asfixiados, pero con esa nueva técnica, que era de soga larga, el solo hecho del peso de él y que estaba puesto el nudo en el costado, y al caer por el peso, ¿ve? La cabeza se va a ir hacia el costado donde está el nudo y le quiebra la... Sí, ¿le ven? ¿Todo eso están? ¿No están? No, de todos modos, si ustedes quieren, en la biblioteca están. Lo que pasa es que hay que encontrarlos, que estén subidos para poderlos bajar. Bueno, pero en la biblioteca, si ustedes quieren, van y lo buscan. Bueno, los dejo acá, ya después con todo esto que les he contado, medio tenebroso. Bueno, no, pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Tremendas. Sí. Sí, yo le pregunto si el trabajo podía hacerlo en forma individual. Eso, joven, discúlpeme, o niña, no sé. Sí, sí, lo pueden hacer en grupo. Ya se lo explicó Rafael, pero mire, lo pueden contestar en grupo, se juntan todo, pero cuando lo van a subir a la plataforma, lo tienen que subir de manera individual, no grupal. ¿Me entiende? Sí, de grupos hasta 6, 7, pero ustedes lo suben de manera individual. ¿Me han entendido? Está aburrido, discúlpeme Gonzalo, el humano es muy creativo, más cuando está aburrido, como en esos momentos. Aburrido en esos momentos no creo. Sí, es creativo, mire, vuelvo de nuevo al documental que estaba viendo.
ese castillo que utilizaron los nazis para cárcel, en un primer momento era para los que estaban contra el régimen, pero luego llevaban ahí prisioneros a los aliados y que significaban peligrosidad, como eran, qué sé yo, tenientes, generales, etcétera, etcétera. Y ahí dice que no se podían escapar. No, sí se escapan, a tal punto que unos de ellos, 4 creo que, hasta los nazis les permiten que vayan a la biblioteca, y a colación de esto, que van a la biblioteca, este hecho muestra cómo el saber, el estudio, es fundamental y es clave. Y dice que ahí en la biblioteca encuentran un libro, cómo se podía construir un aeroplano. Entonces, y con eso, ellos, y buscando cosas, ¿no? Ahí dentro del penal, y que construyen el aeroplano. Por eso le digo a colación, y dice ahí también en el documental lo que usted me dice, cuando el ser humano pierde lo más ansiado que es su libertad y tiene una necesidad, ¿cómo desarrolla su intelecto o lo afina, ¿no? Y en este caso le digo yo también lo que significa, mire que simbólico, les permitieron ir a la biblioteca, y lo que es el conocimiento, el conocer. Qué cosa más importante, ¿ven? Es cierto que el ser humano, o nosotros, el individuo, el ciudadano, necesita estudiar, porque es una manera de liberarse. Perfecto. No sé, trabajos prácticos no lo sé, no me preguntes cuánto, por favor. A medida que van, no importa. Así ustedes se van metiendo también en leyendo algo. Bueno, 10, no sé, ya veremos, no se preocupen por eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, en el campus salen 6, pero no significa que vayan a haber 6 o no sé. Por favor, no se preocupen. Bueno, ¿qué les parece si cortamos acá? Bueno, si tiene hambre, está bien. ¿Cómo no? Vaya a comer, pero coma tranquilo. Bueno, nos vemos el martes entonces presencial, ¿ah? Bueno, hágalo, para eso es, Imanol, justamente, hacerlo en grupo para que se conozcan entre ustedes, no que actúan como compartimentos estancos. Bueno, hasta luego, jóvenes. No, ¿cómo no le va a agradar a nadie? No es verdad. No, júntese, vaya, converse, pongan puntos de vista distintos, peleen. No, a puñetazos no, por favor. Peleen con ideas. Ah, por pelear con ideas. Bueno, venga, podemos discutir con ideas, joven. A ver si me agrada o no. Bien. Muy bien, ahí Lumila Rodríguez le contesta al señor Imanol. Hasta luego, jóvenes.
Bueno.